Palabra de nuestro Dios que se encuentra en el libro de la carta a Santiago o de Santiago. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. A las 12 tribus que están en la dispersión. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Santiago capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 1. Verso 19 en adelante. Libro de Santiago o la carta de Santiago. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 1, versículo 19. Vamos a estar bajo el tema: si eres cristiano, demuéstralo con tus hechos. Gloria al nombre del Señor. Si eres cristiano, demuéstralo con tus hechos. Ese es el tema de esta tarde. Vamos a leer la palabra de Dios para bendición de nuestras vidas. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora de la tarde, te alabamos y te exaltamos por tus maravillas, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has ayudado en esta semana que ha sido un poco difícil, pero tenemos victoria porque nosotros tenemos a un Dios que sana y restaura. Por eso en esta tarde hemos venido con la fe, con el propósito de que tú también tomes el control de estas enfermedades, de estos virus, Señor, para poder, Dios mío, seguir adelante trabajando en tu obra. Te ruego que tú puedas hacer, Señor, sentir la sanidad en nuestros cuerpos y bendecir nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Te rogamos, Señor, que tu presencia alcance no solamente a los que estamos aquí, sino también a los que están a través de la internet. Dios mío, podamos ser edificados, bendecidos a través de tu palabra. Te ruego tu dirección, tu bendición, esa que viene del cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Alabamos a nuestro Dios por su misericordia. Amén. Reiteramos los saludos a todos los amigos, hermanos, pastores, que puedan estar ahí también en la sintonía en esta preciosa hora de la tarde. Amén. ¿Qué nos habla esta carta? Por eso el título es: si dices ser cristiano, demuéstralo con tus hechos. Amén. Porque este hombre, amén, está dedicando esta carta, ¿cierto?, a las 12 tribus que están en la dispersión. Amén. Está tratando de que la iglesia que va a surgir, que va a crecer,
amén, no sea una iglesia solamente pasajera, amén, no solamente una iglesia que va a un templo un día y luego como que se le agotan las energías, se le agotan la vitalidad dentro del cristiano. Dios quiere una iglesia totalmente sólida, amén, una iglesia firme, una iglesia que no juegue a ser un cristiano, amén. Muchos tienen y se olvidan de este texto, amén, que el Señor nos habló, en la cual nos dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, amén, porque el Señor sabía que en el futuro y en el presente de aquel entonces, amén, había gente que iba a ocupar los templos, pero de pasarela solamente, amén, de entrada y de salida, y luego iban a buscar su propia conveniencia, amén, iban a estar en otro tiempo en un templo y luego se iban a ir a otro lugar y así se iban a llevar de un lugar a otro porque no tienen firmeza en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Santiago, amén, les hace un llamado a la iglesia. Le hace un llamado en el presente como también ahora en este tiempo, a ser hacedores de la palabra del Señor. Hay muchos que dicen, yo creo en Dios y a mi manera. Y estoy hablando no del mundano, sino que del hombre que ha conocido, de la mujer que ha conocido a Dios. Amén. De ese hombre o de esa mujer que un día pudo entrar a un templo y también pudo entender, oír de que si aceptaba a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, iba a ser salvo de sus pecados y Dios lo iba a llevar a su gloria. Pero esa persona también, sea hombre o sea mujer, también se le olvidó lo que escuchó. Amén. Por eso dice la palabra que debemos ser hacedores de la palabra. Amén. No solamente oidores, porque nosotros como seres humanos, nuestra tendencia es olvidarnos de lo que Dios nos ha hablado. Por eso el Señor también invita a escudriñar las Escrituras, porque por ella os parece, dice, que encontraréis la vida eterna. ¿Por qué dice el Señor y nos aconseja leer la Biblia? ¿Por qué nos aconseja escudriñar la palabra? Para que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó y también no se nos olvide qué tenemos que hacer y también no se nos olvide que un día llegaremos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Tenemos esta bendición de la palabra. Por eso también nos aconseja la Escritura, amén, que nos dice no dejar de congregarnos, ¿cierto? El autor de los Hebreos dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué el consejo de este autor de este libro de los Hebreos? ¿Por qué ese consejo? Amén. Es porque en el templo usted va a escuchar palabra de Dios. Amén. Ojalá que en el templo donde usted esté, donde usted vaya, se predique la palabra de Dios. Amén. Porque en muchos lugares solamente usted va a escuchar testimonios, payasos en el púlpito, chistólogos en el púlpito, pero no le van a enseñar la palabra de Dios. No le van a decir a usted que si no se convierte de verdad a Dios, usted un día llegará al infierno eterno. Porque no solamente es venir al culto, no solamente es decir yo soy esto o lo otro dentro de una congregación, sino que también es ser hacedor de la palabra del Señor. Por eso usted no puede, un pastor no puede subir a una persona al altar o subirlo a un coro o subirlo a cualquier responsabilidad dentro de la congregación. No lo puede subir si usted sabe que está en pecado. Si usted sabe que está
en fornicación, que está en adulterio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la realidad, hermano, es como lo dice Santiago, no ser oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Dice la palabra que el hombre debe ser tardo para hablar, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor. Dice porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén. Eso nos pasa a todos, ¿cierto? Cuando nos queremos ver algún detalle, ¿cierto? La corbata o algo, ¿cierto? Nos miramos al espejo. Yo no puedo decir para peinarme porque no puedo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que tengo que conformarme con ver la corbata si está bien ubicada. Pero veo mi rostro natural. Luego salgo del espejo en un momento X y ya se me olvida cómo estaba yo. Amén. Cómo había quedado la corbata o cómo era mi aspecto de mi cara. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que quiere decir Santiago. Amén. Que si usted va a oír la palabra, está bien, óigala, véase en ese espejo, pero también ponga por obra, amén, lo que usted está escuchando. Porque muchos hay en la iglesia que son oidores, pero salen del templo y siguen viviendo su misma vida, siguen haciendo las mismas cosas, siguen actuando de la misma manera. Y no hay un progreso en ellos, no hay un progreso en su vida espiritual, no hay un avance en su vida cristiana, no hay un avance en su vida personal. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no han dejado que el Señor de la Biblia, el dueño de la Biblia, el que habló, amén, e inspiró a los hombres para escribirla, amén, no dejan que Él sea el que cambie sus vidas a través de la palabra. Hay mucha gente que usted los ve muy consagrados dentro de una congregación. Usted ve gente llorando dentro de las congregaciones, que no es malo derramarse delante de la presencia de Dios. No es malo llorar delante del altar, llorar delante de la presencia del Señor, amén, en una iglesia. Pero ha cambiado su forma de ser. Es distinto. Desde que aceptó a Cristo en su corazón, es distinto al primer día. Han pasado los meses, no sé hace cuánto tiempo usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. No sé hace cuánto tiempo ha pasado, pero ha habido un cambio en su vida. Puede examinar su vida, ponerla en el espejo de Dios y poder decir: es verdad. Antes, cuando yo llegué, cuando el Señor me trajo a sus caminos, yo era diferente. Amén. Yo era distinto. Antes yo hacía cosas que no le agradaban a Dios, pero de un tiempo acá ya no soy el mismo. Ya no soy la misma, ya no hablo de la misma forma. Porque el cristiano que ha sido transformado por la palabra y que es hacedor de la palabra, ya no habla igual como hablaba cuando llegó. Amén. Ya no es el mismo que habla en coa. Amén. Yo he escuchado personalmente, y yo sé que muchos de ustedes han escuchado también personalmente, a cristianos, entre comillas, que todavía hablan en coa, todavía hablan con palabras grotescas en un altar. Yo he escuchado personas que incluso en el aire libre empiezan a hablarle a la gente: y te creí fío, y te creí pulento. Ese vocabulario, cierto, Dios lo va transformando, Dios lo va cambiando. Ciertamente es un proceso, ciertamente es un tiempo de cambio, un tiempo de transformación. Amén. Pero hay gente que ya lleva años en el evangelio y todavía no cambia su vocabulario. Son cosas esenciales, amén, que uno va aprendiendo a través del tiempo, y el Señor lo va educando, le va enseñando cómo tiene que hablar. Incluso la Biblia nos enseña cómo hablar delante de las personas.
Por ser nos dice, cierto, la palabra que con el anciano no tenemos que reprenderlo. Amén. Nos enseña también que no debemos ser ásperos con nuestros hijos. Dice también la palabra que debemos amar y respetar a nuestras esposas. Bendito sea el nombre del Señor, y la esposa también al esposo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todavía hay cristianos, amén, que tienen el mismo modo de ser, la misma manera de caminar, la misma manera de hablar. Desde que se convirtieron, no hay un cambio, no hay una transformación. Hay gente que usted, cuando llegó al evangelio, cuando el Señor nos trajo, nos gustaba mucho, ¿cierto?, las modas, amén, de diferentes maneras, amén. Pero Dios en su misericordia también nos enseña a través de la Escritura cómo vestirnos delante de la presencia de Dios. Amén. No quiero entrar mucho en ese detalle, pero es necesario decir algo. No tampoco vaya a malinterpretar que porque usted es cristiano, como siempre lo he dicho yo, se va a poner la ropa más andrajosa que tenga. Porque Dios, a medida del tiempo, Dios lo va prosperando, porque así es la voluntad de Dios. Yo quiero que prosperes así como prospera tu alma. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te va proveyendo, Dios te va dando para poder comprarte nueva ropa, para comprarte nuevos zapatos, para comprarte un traje no muy caro posiblemente, pero al alcance de tu bolsillo Dios te lo da. Pero mucha gente no sabe administrar lo que Dios le da. Por ser esos dineros que Dios le da a veces para comprarse una ropa, un traje, hermano, o una falda a la hermana, se la gastan en una Coca-Cola, se la gastan en un completo, que no son malos, ¿cierto? Pero a veces Dios le dice ahorra, a veces Dios le dice guarda, para que puedas tener, para poder comprar lo que necesitas para servirme. Amén, porque el ángel del cielo no va a bajar con el traje nuevo. El ángel del cielo no va a bajar con los zapatos nuevos. El ángel del cielo no va a venir a dejarte el pan en la mesa. No, eres tú y soy yo que debemos medirnos para poder también tener la bendición de Dios para nuestras vidas. Porque mucha gente, hermano amado, le echa la culpa a Dios de la pobreza, de la miseria, siendo que Dios, dice también el salmista lo dijo, yo fui joven y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Eso quiere decir que Dios no desampara a los que llama. Dios no desampara a los que Él ha llamado para su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Porque somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Por eso el tema dice, si eres cristiano, demuéstralo con tus hechos. Amén. ¿Por qué? Porque la gente cree, amén, que porque son los más vistos dentro de una congregación, es porque son los más santos de la iglesia. Hermano, eso no quiere decir que porque yo tengo un título en algo dentro de una congregación, un nombre de algo dentro de una congregación, yo ya soy el mejor, ya soy el santo de la iglesia, ya soy el más grande, hermano amado. No, la Biblia nos enseña que el que sirve va a ser el mayor en el reino de los cielos. Pero el que sirve, ¿cómo? De corazón. Amén, para la gloria de Dios. Hacerlo todo, dice, sin murmuración, para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay otros cristianos también que dicen, hermano, yo ya me corté el prepucio de mi corazón. Corté con la carne, corté con las cosas del mundo. Pero usted todavía lo está viendo haciendo cosas del mundo. Amén. Todavía se le escapan los garabatos. Todavía hacen cosas que no le agradan a Dios y no se dan ni cuenta cómo está hablando, cómo está actuando delante de la gente. Y la gente no es, perdóneme la expresión, la gente no es tonta. La gente se da cuenta cuando usted está o no está haciendo la palabra de Dios.
cuando está usted trabajando conforme a la Escritura, conforme a lo que Dios ha dictado que hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo, hermano? El título de cristiano, amén, en la historia, el nombre lo tenemos allí por primera vez en Antioquía, amén. Como lo dice el libro de Hechos, capítulo 11, verso 26. Allí por primera vez se le llamó al cristiano cristiano. Pero vamos a ver algo importante, que estos hombres que se les llamó cristianos, amén, no eran cualquier cristiano como hoy en día. Estos hombres estaban dispuestos a dar la vida por el evangelio del Señor. Estos hombres estaban dispuestos a morir en una hoguera. Estaban dispuestos, hermano amado, a morir crucificados, a morir azotados, a morir desollados por los hombres vivos. ¿Sabe que estos cristianos antiguos, a las mujeres, va a sonar un poco fuerte, pero es así, a las mujeres le llenaban su vientre de piedras, hermano, hermana, le llenaban su vientre de piedras, le echaban pólvora por dentro para que pudieran reventarse por dentro, le sacaban a sus bebés vivos, hermano, y los aplastaban en las rocas a los niños solamente para deleitarse y ver cómo salía la sangre y las extremidades de los cuerpos de los niños de las familias cristianas. También a los niños y a las mujeres le colocaban allí también pólvora en la boca o en los oídos y hacían que los ponían en alto y prendían la mecha allí y los sesos se reventaban allí en el aire y a ellos les gustaba ver en el tiempo de la llamada o mal llamada Santa Inquisición, hermanos, los hermanos nuestros morían de esa manera. Pero ellos estaban dispuestos a morir por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque oyeron la palabra, pero quisieron cambiar a pesar de la amenaza, a pesar de la muerte, a pesar de que iban a ser torturados, a pesar de que iban a ser encarcelados injustamente. Pero estaban dispuestos al cambio, estaban dispuestos a la transformación, estaban dispuestos a ser diferentes a los demás religiosos de aquel tiempo. Los religiosos de aquel tiempo querían ver a la gente morir, pero ellos querían morir por causa del evangelio. Los cristianos verdaderos en aquel tiempo, ellos no se quejaban por lo que estaban pasando, por lo que estaban viviendo. ¿Saben lo que ellos decían en su corazón? Nosotros merecemos la muerte. Nosotros merecemos por nuestros pecados, por nuestras maldades, merecemos morir. Dios no es injusto por lo que nos está pasando. Dios no es injusto por lo que nos está ocurriendo. No, Él no es injusto. Es justo que nosotros paguemos por nuestros pecados. Por eso al apóstol Pablo, cuando era Saulo, el Señor, amén, le dice al que iba a poner las manos sobre él, le dice: no te preocupes, porque yo le haré ver a él cuánto es necesario padecer por mi causa. Pablo tenía que pagar su deuda con el Señor. Amén, a pesar de que Dios lo había perdonado, a pesar de que Dios lo había levantado, amén, de una manera mala de vivir o de ver la religión a una manera buena de ver la religión como era realmente. Amén, y Pablo tuvo que padecer persecuciones, azotes, cárceles y cuánta cosa, hasta que llegó el momento en que le cortaron la cabeza. Pero ¿sabe lo que él hacía? No se quejaba como usted y como yo. No se quejaba, hermano amado. Él lo que hacía y decía: bueno, yo me lo merezco y Dios es justo y Dios es real. En mi vida ya no vivo yo, decía Pablo. Cristo vive en mí, por lo cual Él es el dueño de defenderme. Y si no quiere defenderme, igual estoy con Él, porque Él me amó, porque Él me dio su vida por mí. Y yo nada soy, nada he hecho por salvarme. Bendito sea el nombre del Señor. Los cristianos de aquel tiempo, hermano amado, tenían claro de que su vida
iba a terminar en cualquier momento, pero iba a comenzar una vida eterna que no se la podían perder por nada del mundo. Por eso eran transformados por la palabra, eran transformados por el poder de Dios, eran transformados por la presencia del Señor. Ellos no eran cristianos así mediocres, ellos no eran cristianos livianos, no, ellos eran cristianos reales. Bendito sea el nombre del Señor. Eran cristianos que nada los movía de su puesto, nada los movía, ni la crítica, ni la persecución, ni los azotes, ni el dolor de su cuerpo, nada los movía. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la carne en cualquier momento iba a partir de esta tierra, pero ellos iban, al abrir sus ojos, aleluya, iban a encontrarse con su Salvador, iban a encontrarse con su Señor. Hoy día vemos una iglesia mediocre, vemos una iglesia tristemente liviana para pensar, es que Dios no me respondió esto, es que Dios no me respondió lo otro, es que Dios no me dio el gusto en esto y que Dios, y culpan a Dios de una u otra forma. Es que Dios se llevó a mi papá, es que Dios se llevó a mi mamá, es que Dios se llevó a mi hermano, es que Dios se llevó a mi primo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y culpan a Dios, pero no reconocen también que posiblemente había pecado y tenía que ser juzgado por Dios. Porque a veces pasan estas cosas, hermano. La gente que murió antiguamente también ellos reconocían que por su maldad iban a morir. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Si usted está en pecado, va a morir. Y no culpe a Dios porque va a morir. Es porque hemos pecado delante de la presencia de Dios. La sentencia está ahí. Ciertamente la Biblia nos habla y nos dice claramente que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero escuchó bien el texto. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No es vida aquí en la tierra, es vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, Dios nos está dando a entender a través de esta carta que no solamente podemos oír un bonito sermón, un bonito mensaje dentro de mi iglesia, dentro de mi congregación, bonitas alabanzas. Usted ha escuchado a esa gente que dice, oh, yo voy a esa iglesia porque cantan tan bonito, cantan tan lindo, cantan tan hermoso. Yo por eso voy, porque me elevan a la presencia de Dios. Pero de repente, ¡pum!, y se vuelven a la tierra otra vez. Y siguen con su vida igual, siguen viviendo de la misma manera, siguen drogándose, siguen tomando, siguen fumando, siguen haciendo lo malo, siguen fornicando, siguen adulterando. ¿Por qué? Porque esa música los elevó un momentito, yo creo que ni siquiera hasta arriba del techo. Y se sentían en la gloria ya de Dios, pero de repente, como son oidores pero no hacedores, volvieron a caer en lo mismo. Dios nos quiere dar a entender de que no solamente tenemos que estar en un lugar porque nos cantan bonito o porque nos hablan bonito, no, es porque tiene que haber un cambio dentro de nosotros, tiene que haber algo que esté dentro de nosotros cambiando, transformándose, para luego nosotros poder reflejarlo por fuera. Nosotros cuando llegamos al Evangelio nos gustaba exhibirnos, ¿cierto? Nos gustaba andar allí con poleras musculosas, a pesar que éramos flacuchentos allí. Pero nos gustaba andar así, amén. Pero Dios cambió ese pensamiento y nos transformó y nos dijo por su palabra que nosotros no podíamos andar mostrándole el templo que es usted y que soy yo, el templo del Espíritu Santo. No podíamos andar exhibiéndolo afuera. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos transformó en esa área para cubrir nuestro cuerpo. Amén. Dios nos transformó en la manera, como dije al principio, de hablar, de comunicarnos. Amén. Porque antes nos comunicábamos de una manera, pero ahora Dios quiere que nos comuniquemos como Él quiere que lo hagamos. Amén. Dice la palabra que debemos saludarnos como cristianos.
saludarnos, desearnos bendiciones los unos con los otros. Amén. Y tratar de que las diferencias que podamos tener, poder sobrellevarlas con temor delante de la presencia de Dios, para que esas diferencias no nos saquen de la voluntad del Señor, no nos saquen y no nos desvíen del propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Y eso es ser hacedor de la palabra. Amén, que nos recordemos que la Biblia nos enseña, amén, que los que son más fuertes tienen que ayudar, amén, a los que son débiles. Amén, los que son más fuertes en el tema de la oración tienen que ayudar al que no ora mucho y no juzgarlo y condenarlo, sino que enseñarle y decirle con paciencia, con mansedumbre: hermano, te invito para que ores. Te invito para que busques más de la presencia de Dios. Si cuando llegamos nosotros no sabíamos ni siquiera qué decir, qué hablar, cómo expresarnos, cómo hablar al Señor incluso. Porque nosotros, nuestro vocabulario era cuando llegamos: si tú existes, porque yo lo dije, si tú existes, Señor, haz un milagro en mí. Pero de ahí más allá no podía decir nada porque no sabía. Pero el Señor les enseñó incluso a orar a sus discípulos. Les enseñó cómo tenían que hacerlo. Ellos tenían que basarse en el molde que Él les dio, no en lo que ellos creían hacer. Por eso hay gente que hoy día se desilusiona del Evangelio y del Señor. ¿Por qué? Porque piden. Y como Dios, según ellos, no les responde lo que ellos están pidiendo. Porque nuestra oración tiene que entender que tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Si pedimos algo y está en la voluntad de Dios, Dios lo concederá. Como hay gente que no entiende que el Señor no es un amuleto de la buena suerte. Como hay gente que no entiende que no es el Buda que está allí, ese guatón que está ahí sentado. Amén. Que no es una imagen que está ahí. No, Dios no es eso. La gente no entiende de que Dios no es solamente para que te vaya bien en la vida. Dios no es solamente para darte dinero o para darte propiedades, como algunos hacen pacto incluso con Satanás, que el Señor lo reprenda. Para tener dinero, para tener fama, para tener uno y otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no es eso. Dios no es para poder tenerlo solamente para ciertas áreas y después olvidarme de Él. No. Por eso hay gente que ha fracasado. Hay gente que está perdida, que está dentro de un templo, pero está perdido. Usted lo ve alabando a Dios, llorando, pero está perdido, está perdida. ¿Por qué? Porque es oidor de la palabra y no es hacedor. No demuestra con sus hechos que es cristiano o cristiana. Muchos dicen: pero yo me puedo tomar unas cervezas sin alcohol, dicen. Siendo que un poquito de levadura, dice, leuda toda la masa. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué se han perdido matrimonios enteros por el alcohol? Amén. Se han perdido familias por el alcohol. Pero hay gente que todavía lo hace. Todavía hay gente que contamina el templo de Dios. Y la palabra dice que si yo destruyo el templo del Señor, el Señor me destruirá a mí también. Porque Dios no puede ser burlado, amado hermano, amada hermana. Dios no puede ser burlado. Dios tiene, amén, el control de nuestra vida. Y uno tiene que abrir también el corazón y los oídos bien abiertos para comprender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Uno tiene que ser hacedor de la palabra. Mire lo que dice la palabra en el verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Bendito sea el nombre del Señor. Y a mí me gusta mucho lo que termina diciendo el verso 27. En la última frase que este hombre dice: y guárdense sin manchas del mundo. Amén. Ahí no está diciendo: no, si por el camino se arregla la carga. ¿Has escuchado esa frase?
Hay pastores que le dicen a la gente, no, ven nomás y hace todo nomás y en el camino se arregla la carga. Mentira. La Biblia dice que debemos convertirnos y arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice también Santiago, y guárdese sin manchas del mundo. Está diciendo, saque el pecado que tiene en su vida, apártese del pecado, apártese de lo malo, apártese de hacer el mal, porque no está agradando a Dios, no está agradando a lo que usted ha escuchado, hermano amado. Muchos conocen la palabra y saben lo que dice la palabra, pero no la ponen por obra. No ponen por obra la palabra, y eso es lo que Dios reclama a su iglesia. Dios reclama a su pueblo, no a una denominación, sino que a la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano amado, cuando usted ve a esa gente que va a los templos y escucha un mensaje un poquito fuerte, ya no vuelven. ¿Por qué? Porque son oidores pero no hacedores. No les gusta. Les gusta escuchar la palabra, sí, tienen hambre de la palabra, la escuchan la palabra, lloran en la palabra. Incluso cuando se hace la invitación al altar, pasan al altar. En el momento le piden perdón a Dios y luego ya están vueltas a lo mismo. Son nubes sin aguas, como dice la Escritura. Amén. ¿Por qué? Yo conocí un varón que siempre venía a los cultos, lloraba con la palabra, se estremecía hasta el extremo de venir solo al altar sin hacerle ni siquiera el llamado. Pasaba al altar, lloraba y le decía al Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento, Señor. Salía del templo, le duraban como un día, 2 días y volvía a caer en lo mismo. Volvía a caer en el mismo pecado que él cometía. Después lo corregía, como pastor le corregía con amor a él y le decía que tenía que volverse de verdad a Dios. Y él me decía, sí, pastor, reconozco que yo fallé. Reconozco que hice lo malo. Volvía al templo, volvía a lo mismo, volvía a llorar en la palabra, volvía a pasar al altar nuevamente y luego volvía a hacer lo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque son oidores. Usted está escuchando en esta tarde. Yo estoy también, aparte de hablar, estoy escuchando lo que Dios quiere que yo escuche. Pero, ¿seremos hacedores de la palabra? Si no decimos ser cristianos, debemos demostrarlo. Muchos quieren demostrarlo, ¿cierto?, con una vestimenta. Usted ve al mormón, ¿cierto?, que anda con su camisa blanca, su corbata negra y sus zapatos empolvados. Y uno dice, es un mormón, ¿cierto? Pero no sabemos la doctrina y lo que ellos hacen. A lo que voy yo es que el cristiano no se va a conocer por una vestimenta. El cristiano dice que la gente nos va a conocer por el amor hacia Dios. El amor que yo tenga hacia Dios va a reflejar allá afuera lo que yo realmente soy. Si yo tengo temor en la calle, hermano, si tengo temor en el trabajo, si tengo temor en el colegio, si tengo temor donde yo esté, la gente se va a dar cuenta sola. Y va a decir, este no comparte con nosotros, y no porque sea pesado, sino porque respeta a su Dios. Mire que los grandes reyes antiguos, cuando quisieron que los hijos de Dios se inclinaran ante sus imágenes, ellos no volvieron atrás, ellos no dieron su brazo a torcer. Y al final los mismos reyes decían que el único Dios verdadero era el Dios de estos hombres. Como el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos reyes tuvieron que reconocer de que ellos eran diferentes. Porque en estos hombres había un espíritu diferente, un espíritu distinto a los que estaban allá afuera, a los religiosos. Bendito sea el nombre del Señor. Estos hombres realmente cambiaron su forma de ser, realmente cambiaron su forma de actuar,
Por eso usted no nos ve, amén, en una discoteca. Por eso usted no nos ve ya, amén, en una fonda para el 18. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso usted no nos ve entusiasmado en cosas del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso usted no nos ve, bendito sea Dios, hablando groserías. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ha transformado el corazón. Cuesta cambiar, sí cuesta, hermano. Cuesta porque está la carne viva y peleando con el espíritu diariamente, ¿cierto? Para poder allí, poder ganarle la ventaja al espíritu. Pero el espíritu es contra la carne. Todos los designios de la carne, todas las cosas que la carne quiere hacer es para perdición. Pero lo que el Espíritu insta, lo que el Espíritu nos toca allí en el corazón es para vida eterna. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? El todo del cristiano debe ser hacer la voluntad de Dios. No agradar a los hombres, no agradar con elogios, no agradar a las personas con palabras lisonjeras. Amén. Con adulaciones, bendito sea el nombre del Señor, sino que tener un vocabulario y dirigirnos hacia nuestras autoridades con respeto, cierto, como debe ser, porque al que respeto, al que honra, honra. Pero debemos tener un vocabulario que siempre tiene que estar, en nuestro vocabulario, el darle la gloria a Dios, darle la alabanza a Dios. Mi líder que me dirige por la gracia de Dios puede ser un hombre muy usado por Dios. Puede ser un hombre que posiblemente llame a multitudes. Pero ese hombre sin el que está en él no es nada. Ese hombre sin la dirección de Dios, sin el Espíritu de Dios no es nada. Por lo cual Dios me dice que yo tengo que darle a Él la gloria, a Él tengo que darle la alabanza. Pero cuántos cristianos, entre comillas, que son oidores pero no hacedores, dicen, no, pero si mi obispo dijo esto, si mi pastor dijo esto, por lo cual yo hago lo que mi pastor me dice, yo hago lo que el líder me dijo que hiciera. Y si no está en la palabra, y si no está en la voluntad de Dios, ¿cómo lo hago para poder saber si está o no está en la voluntad de Dios? Para eso está la Escritura, para eso está la palabra, para eso está la profeta mayor que es la palabra de Dios. Amén. Por eso muchos hombres cristianos hoy día fracasan. Porque la palabra dice que es fiel y verdadera. Pero también dice, sea todo hombre mentiroso. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre es mentiroso. Pero Dios no. La palabra de Dios no miente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Hemos notado en este tiempo también cristianos que son oidores, amén, pero no hacedores, por lo cual están dentro de la congregación por un bienestar económico. Amén, por un bienestar de comodidad. Bendito sea el nombre del Señor. A mí también me trae a la mente en las cárceles. Yo he escuchado a reos que dicen, aquí llegan gente que solamente vienen a esconderse dentro del grupo de cristianos para que no los maten o no les peguen afuera. Por eso usted los ve dentro del grupo de cristianos en la cárcel. Pero no porque quieran cambiar su vida, no porque quieran ser diferentes, no porque quieran entregar su vida a Cristo, sino porque tienen miedo de que los maten, de que le hagan daño. Bendito sea el nombre del Señor. Así también hay gente dentro de las congregaciones que están aquí en la iglesia, pero tienen miedo de que allá afuera les pase algo, de que les llegue la muerte, porque ellos le tienen miedo a la muerte. ¿Y sabe por qué le tienen miedo a la muerte? Aleluya, porque su conciencia saben que no están bien delante de la presencia de Dios, que están sirviendo un evangelio liviano, que están caminando en un evangelio, amén, light para sus vidas, que solamente es pide y pide y pide, pero no entrego nada, nada y nada. Bendito sea el nombre del Señor. No, yo tengo que ser un cristiano que antes de pedir tengo que entregar, antes de cosechar tengo que sembrar.
Bendito sea el nombre del Señor. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de mi vida. Estoy hablando de mi trabajo, de lo que usted y yo podemos hacer para la obra de Dios y hacerlo con amor, de verdad. Amén, porque muchos también que lo hacen, pero lo hacen con un propósito diabólico, con un propósito malo. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente con el propósito de que yo aparezca ahí y de que mi nombre aparezca ahí, de que mi nombre sea nombrado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo veo la vida de Juan el Bautista, ¿cierto? Un hombre poderoso en palabra. Un hombre muchas veces escuchado como enérgico en la palabra. Pero era un hombre muy sencillo y humilde. Amén. Que cuando él vio al Señor, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Incluso muchos de los discípulos pensaban que él era el Cristo, que él era el Mesías. Pero dijo: no, viene uno tras de mí que es más poderoso que yo, que no soy ni digno de ni desatar la correa de su calzado. Hermano, porque él sabía y había oído y también era hacedor de la palabra, que tenía que ceder el lugar que él tenía para poder que él creciera, para que el Señor creciera, para que él también como profeta de Dios, como hombre de Dios, tenía que menguar. Amén, porque él sabía que ya le iban a cortar la cabeza por decirle la verdad a Herodes. Amén. Y no solamente no le cortaron la cabeza exactamente por eso, sino que le cortaron porque Herodes sabía quién era Juan el Bautista. Amén. Herodes sabía quién era él, pero por la carnalidad de Herodes le pidieron un regalo. Y ese regalo fue la cabeza de Juan. Y este hombre carnal, sabiendo y conociendo que Dios estaba con Juan, le cortó la cabeza para darle el gusto a esa mujer. Hermano, esos son los verdaderos hombres de Dios, que no quieren figurar, que no quieren estar ahí. Wow, ahí está el pastor León, el pastor tal, la hermano tal, la hermana tal. No. Oiga, porque hay gente que se apernan, se toman del altar y no quieren salir. Bendito sea el nombre del Señor. La obra no es de nosotros, la obra es de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esos hombres demuestran con sus hechos que son verdaderos cristianos. Pero hay gente que no lo hace. Usted puede ver una hermana que viste de pies a cabeza y usted dice: es una cristiana. Pero ¿cómo se lleva con el esposo? ¿Cómo está la vida matrimonial, la vida íntima entre el matrimonio? ¿Cómo estás delante del Señor con tus hijos, con tu familia? ¿Cómo estás delante de Dios? Puedes levantar tu cabeza y decir: con la ayuda de Dios he tratado de serle fiel y puedo tener a mi familia, puedo tener a mis hijos. Y si alguno de tus hijos se descarrió porque ellos quisieron descarriarse, ya no es tu responsabilidad, porque tú tuviste temor en enseñarles la palabra, en enseñarles lo que ellos tenían que hacer. Y si ellos fueron solamente oidores, no hacedores, ya es problema de ellos. Pero tú tienes la conciencia tranquila. Por eso no basta con la vestidura, que es importantísimo. Porque si tú tienes santidad interior, también vas a tener santidad exterior. Vuelvo a decirte, como yo vi muchas veces a esas mujeres en la escuela de mi hija, todas chasconas allí, yendo a dejar a sus hijas, a sus hijos al colegio. Hasta con pijama algunas andaban. Bendito sea el nombre del Señor. Todas desordenadas allí. ¿Por qué? Todas ni siquiera se lavaban la cara para ir a dejar a los hijos. Eso es vergüenza para los hijos, hermano. Porque usted sea cristiano o cristiana no se va a bañar, no se va a cambiar su ropa, no se va a vestir, no se va a ordenar. Porque debemos ser ejemplo para los de afuera, hermano. Si usted lo encuentran, perdóneme la expresión, si lo encuentran hediondo axila, ¿qué va a hacer? Va a decir el hermanito.
Porque algunos son tan santificados, tan religiosos, que dicen que si yo me echo un perfume o me echo un desodorante, soy un pecador, porque eso es vanidad. Eso es terrible cuando entramos a los extremos, porque no oímos la palabra y no la ponemos por obra tampoco. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, es tiempo de poder ser hacedores de la palabra y no avergonzar el evangelio. Si tú quieres ser cristiano, decídete de una vez y sé cristiano. Pero de verdad, de los buenos, como dicen por ahí, de los cristianos verdaderos, de las cristianas verdaderas, hermano. Que no cualquier cosa lo va a sacar, no cualquier cosa lo va a desviar. Como decía en la mañana el siervo del Señor, decía, ni la crítica te saque. Mire que a Jacob, ¿sabe, hermano? A Jacob lo sacó solamente la noticia, la falsa noticia de que había muerto su hijo. Porque le trajeron la túnica de color ensangrentada. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jacob miró la túnica y dijo, algún animal lo devoró y lo mató. Bendito sea el nombre del Señor. Ya nunca más podré ver a mi hijo. Pero él se dejó llevar solamente por la noticia, por lo que vio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el cristiano verdadero, el cristiano que conoce la palabra, sabe de que Dios tiene la última palabra en todo. Después vio nuevamente a José y él dijo, yo pensaba que nunca iba a ver nuevamente tu rostro. Pero no solamente decía la palabra en la mañana, no solamente vio el rostro de José nuevamente, sino que vio a la descendencia de José. Oiga, hermano, cuando un cristiano verdadero cumple la palabra, se queda firme hasta el final. No se deja desviar por nada, ni por malas noticias, ni por malos comentarios. Nada lo mueve, nada lo toca. Bendito sea el nombre del Señor. Se mantiene firme porque él sabe que Dios lo llamó. Él sabe que está orando. Él sabe que está buscando el rostro de Dios. Él sabe que está leyendo la palabra y la está poniendo por obra. Él lo sabe, aunque le digan que no es así, pero él sabe que lo está haciendo. Por lo cual nada lo mueve, nada lo puede mover de su postura como cristiano o cristiana. Por eso debemos demostrar con nuestros hechos que Dios nos cambió, que Dios nos transformó. No sé si me estoy dando a entender. Bendito sea el nombre del Señor. Es porque Dios quiere una iglesia sólida, una iglesia firme delante de Él. Quiere una iglesia que se decida, porque ya el tiempo se está acabando. Ya el tiempo se le está acabando a muchos, hermanos. Se le está acabando el tiempo para que pueda recapacitar y entender. Y va a llegar el día en que no lo va a hacer y va a decir, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué no entendí? Ahí dice la Escritura que será el lloro y el crujir de dientes. Pero Dios no quiere eso. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo que quiere es que usted, si va a ser cristiano, que sea un cristiano puro. Un cristiano limpio, que cuando comete un error reaccione inmediatamente y pida perdón. ¿Por qué? Porque cometió el error y le está fallando a su Señor. Porque vamos a cometer errores, estamos en este mundo todavía. Vamos a cometer errores, pero reaccionemos en el instante, reaccionemos en el momento y digamos, oh, me equivoqué, fallé delante de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? El Señor también dirá, como lo dice Mateo capítulo 7 verso 22, que muchos en aquel día dirán, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no lanzamos demonios fuera, o en tu nombre no hicimos muchos milagros. Esa gente va a decirle al Señor en aquel tiempo, pero el Señor les dirá, no os conozco, apartado de mí, obradores de maldad. Pero si yo cantaba bonito, Señor, lloraba y se estremecía la iglesia. Yo predicaba y veía la multitud venir. Pero ¿qué hacías cuando estabas solo? Cuando andabas en la calle, cuando estabas en el trabajo, cuando estabas en el colegio. ¿Qué hacías? Y ahí donde Dios va a decir, no os conozco. Pero si yo pertenecía a tal denominación
Y ahí había multitudes de personas. ¿Cómo no me va a conocer? Yo era el líder de tal denominación. Yo era el líder de tal iglesia. Pero no te conozco, le dirá el Señor. ¿Por qué? Porque eres un obrador de maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor le habla, cierto, a Nicodemo. Porque Nicodemo le fue a preguntar al maestro. Y el Señor le dice claramente, le dice, el que no nace de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Pero como yo, dice, siendo viejo, voy a volver al vientre de mi madre para poder volver a nacer. No entendía, estaba escuchando, pero no entendía lo que Dios le quería decir. Le quería decir que debía morir para su carne, morir para sus deseos, para sus pasiones y vivir para Cristo. Es un nuevo nacimiento. Por eso le dije al principio que cuando venimos a Cristo, cuando el Señor nos transforma, empieza a enseñarnos a caminar, nos empieza a enseñar a hablar, nos empieza el Señor a dar doctrina, nos empieza a dar la educación que necesitamos para llegar al reino de los cielos, porque Él nos quiere llevar sin manchas y sin arrugas al reino de los cielos. Porque si hay manchas y hay arrugas, no entraremos al reino de los cielos. Si eres y dices ser un cristiano, darlo a conocer con tus hechos. No solamente de boca para afuera. Este pueblo, dijo el Señor, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? Solamente yo me conozco y usted se conoce. Pero Dios quiere que hagamos un análisis hoy día y digamos, si se me acaba el tiempo hoy día, si me muero hoy día, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo está mi vida delante de la presencia de Dios? ¿Hay un cambio desde que conocí a Cristo hasta este día? ¿Hay realmente un cambio en mi vida? ¿Hay una transformación en mi vida? Quiero ir a los cultos, quiero estar allí buscando el rostro de Dios. O me es una carga venir al culto, o me es una carga ir a orar, o me es una carga buscar el rostro de Dios. Ahí está la diferencia. Que cuando usted cita la oración, nadie viene. Y cuando cita una comida, llegan todos, incluso traen hasta familia, hermano. ¿Por qué no traen a la familia a los cultos primero? Y después los traen a la comida. Bendito sea el nombre del Señor. Eso pasa porque a la gente no le gusta el lado espiritual de la iglesia, le gusta solamente el lado material, físico. Amén. Por eso que el Señor nos bendiga en esta noche, en esta tarde. Que Dios nos ayude a comprender de que Dios quiere salvarnos. Dios quiere una iglesia para salvarla, no para perderla. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a pagar un precio, hermano? Posiblemente ahora no vamos a ser desollados, no vamos a ser crucificados, no vamos a ser azotados. Pero de alguna manera vamos a ser probados. Y ahí va a estar la firmeza de nuestra vida delante de Dios. Ahí vamos a ver realmente si somos o no somos cristianos. Cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad y ya no podamos tener el mismo gozo de levantar las manos y de poder cantar con gozo al Señor cuando venga la prueba, sino que podamos decir en la prueba, igual te alabo, igual te exalto, igual te doy la gloria porque tú me has salvado. Y todo lo que me pueda pasar de aquí en adelante, eso no vale nada a lo que me va a suceder en la eternidad. Porque si me voy contigo, si muero contigo, si muero en ti, tengo vida eterna y salvación eterna. Si muero sin ti, si muero sin Cristo, hay una perdición y un infierno esperándonos también. Que el Señor nos ayude, hermano. Esta es la palabra de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Si decimos ser cristianos, decidámonos. Y demos a conocer con nuestros hechos que somos realmente cristianos. Y si no quieres ser cristiano verdadero, mejor ya no sigas. Porque Dios te conoce, Dios sabe, hermano. Y no avergüences el evangelio. No des mal testimonio allá afuera.
sino que decídete de una vez por todas, como se decidió Josué en su momento. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo claudicaba en dos pensamientos, pero él no. Él estaba seguro en quién había creído. Pongámonos de pie en esta tarde. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos por tu grandeza. Te damos a ti la gloria y la alabanza por tus maravillas, por tu amor eterno que has tenido para con nosotros. Ayúdanos a ser cristianos verdaderos. Ayúdanos a dar un buen ejemplo allá afuera, un buen testimonio. No solamente para que nos vean, sino que sea un testimonio real, un testimonio verdadero delante de ti. Un testimonio que podamos, Señor, que la gente pueda decir sin abrir la boca nuestra. Pueda decir, esos son realmente cristianos, son realmente verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos, por favor, a ser cristianos aquí en la iglesia, como también en la casa, como también en el colegio, en el trabajo o en la calle. Donde quiera que andemos podemos decir, Cristo cambió mi corazón, Cristo cambió realmente mi vida. Ayuda a los jóvenes, ayuda a los adolescentes, a los niños, ayuda al anciano, ayuda incluso a los que ya tenemos una edad, Dios mío. Te ruego que tú nos ayudes, que nos fortalezcas cada día para poder hacer tu voluntad. En tus manos estamos para que tú te glorifiques, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. A ti damos la gloria, la honra y el honor para tu gloria.